En esta diapositiva podemos ver, ¿verdad?, el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo, con su porción clavicular, su porción esternal, esternocleido, y termina en la porción mastoidea del hueso temporal. Encima del esternocleidomastoideo vamos a encontrar la vena yugular externa. Abajo del esternocleidomastoideo la vena yugular interna. Y vamos a encontrar junto al esternocleidomastoideo el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor y el nervio transverso del cuello. Después, atrás de esto, vienen todos los nervios supraclaviculares. El supraclavicular anterior, el supraclavicular medio y el supraclavicular posterior. Este es el nervio facial con sus ramas clásicas, ¿verdad? La rama temporal, la rama bucal, la rama cervical marginal, ¿verdad?, que son ramas del nervio facial vistos anteriormente. Esta es la vena y la arteria facial. ¿Cuáles son las ramas de la arteria facial? La arteria labial inferior, la arteria labial inferior, la arteria nasal, y termina en una arteria angular en el ángulo interno del ojo. Esta estructura de acá se conoce como la arteria, vena y nervio auriculotemporal, que tiene una porción temporal y una porción frontal. En la siguiente diapositiva vamos a ver los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El músculo temporal, el músculo macetero, ¿verdad?, que son, por decirlo así, externos, superficiales. Y los siguientes músculos son el músculo pterigoideo externo, y el músculo pterigoideo interno, ¿verdad?, pero ya vienen abajo de lo que es el hueso de la mandíbula. Aquí podemos ver los músculos pterigoideos, el pterigoideo externo o pterigoideo lateral y el pterigoideo interno o pterigoideo medial, que junto con el músculo temporal y el músculo macetero conforman los músculos de la masticación. Aquí podemos ver la disección un poco más profunda y se puede ver la arteria carótida común o primitiva, que nos va a dar la rama temporal, ¿verdad?, la rama auriculotemporal, que tiene una rama temporal y una rama frontal. También nos va a dar la arteria facial. ¿Cuáles son las ramas de la arteria y la vena facial? Labial inferior, labial superior, la arteria nasal y la arteria angular, que va hacia el ángulo interno del ojo. En esta diapositiva podemos nuevamente, ¿verdad?, revisar las ramas de las arterias que vamos a encontrar a nivel de la cara. Y esta es la arteria facial. Reiterando, ¿cuáles son las ramas de la arteria facial? La labial inferior, labio inferior, la labial superior, labio superior, la arteria nasal, que queda aquí a nivel de la nariz, y la arteria angular, que va hacia el ángulo interno del ojo. Vamos a tener aquí la arteria maxilar, y esta es la arteria auriculotemporal, ¿verdad?, con su rama temporal y parietal. Esta es la rama occipital. Son ramas de la arteria que se van a ver en el siguiente parcial. Igual, la misma arteria facial de este parcial, ¿verdad?, con su arteria labial inferior, la labial superior, la arteria nasal y la arteria angular, que son ramas de la carótida externa que se evaluarán en este parcial. Aquí podemos ver dentro del hueso de la mandíbula el nervio alveolar inferior, que le va a dar sensibilidad a los dientes inferiores que están incrustados en el hueso de la mandíbula, y este es el nervio lingual, que va hacia la lengua.
Este es el músculo buccinador, ¿verdad? Reiterando que nos sirve para silbar, ¿verdad? Y este es el músculo temporal superficial, que es un músculo de la masticación. Siempre revisando la arteria facial con sus ramas clásicas, labial inferior, labial superior, la arteria nasal y la arteria angular. El nervio alveolar inferior que va por dentro de la mandíbula, esta es la vena facial y la arteria facial, ¿verdad? Este de aquí es la arteria y la vena temporal superficial con el nervio auriculotemporal. Aquí ya más detallado lo que es el nervio lingual y lo que es el nervio alveolar inferior. En esta diapositiva se puede ver lo que es la vena facial, que prácticamente son las mismas ramas, la vena labial inferior, la vena labial superior, la vena nasal y la vena angular, y la rama que va sobre el hueso temporal, que se conoce como temporal superficial. En esta diapositiva se ve lo que es el hueso de la mandíbula. Ese hueso de la mandíbula, ¿verdad?, o maxilar inferior, se divide en un cuerpo y dos ramas. En el cuerpo vamos a tener la protuberancia mentoniana, vamos a tener el agujero mentoniano y vamos a tener los procesos alveolares, que son donde van los dientes inferiores. Vamos a tener acá el ángulo de la mandíbula y vamos a tener la línea oblicua. Ahora bien, a nivel de las ramas, va a haber una apófisis coronoides y va a haber una apófisis condilar, que va a tener una cabeza y un cuello. Ahora, entre la apófisis coronoides y la apófisis condilar hay una escotadura sigmoidea, pero ya esos son accidentes a nivel de las ramas de la mandíbula. Aquí se puede ver el hueso en una forma lateral. Siempre este hueso tiene un cuerpo, tiene dos ramas, ¿verdad? Esta es la base de la mandíbula, la parte de abajo, la base de la mandíbula. Esta es la protuberancia mentoniana. Este es el agujero mentoniano. Esta es la porción alveolar, donde van los dientes. Este es el ángulo de la mandíbula. Ahora bien, estas son las ramas de la mandíbula y este es la apófisis coronoide y esta es la apófisis condilar. Entre ellas dos está la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea. En la apófisis condilar vamos a tener la cabeza y el cuello. Esta apófisis condilar es quien hace la articulación temporomandibular. En odontología se conoce como la articulación del ATM. Articulación temporomandibular. Si vemos siempre ese hueso de la mandíbula, pero ya de la parte interna, vamos a encontrar que hay estas estructuras que se conocen como espinas mentonianas o apófisis geni. Vamos a tener tres fosas. La fosa sublingual, que es donde va la punta de la lengua. La fosa submandibular, que es donde viene la glándula submandibular, la otra glándula salivar, y vamos a tener la fosa digástrica, abajo de las espinas mentonianas. Vamos a tener acá el surco miloioideo y la língula de la mandíbula. Este es el agujero mentoniano, que es por donde entra el nervio alveolar inferior para inervar los dientes que se encuentran a nivel de la mandíbula. Siempre la apófisis coronoides, la apófisis condilar, la escotadura sigmoidea o escotadura mandibular, la cabeza y el cuello.
Esta es la que hace la articulación temporomandibular. Una diapositiva que muestra específicamente la cabeza, ¿verdad? Y el cuello de la apófisis condilar. Y esto, acuérdense que esta es la porción que hace la articulación temporomandibular. En esta diapositiva, viéndolo desde la parte posterior hacia la parte interna del hueso, vamos a encontrar nosotros las espinas mentonianas o apófisis geni. Vamos a encontrar la fosa sublingual, la fosa digástrica, donde van los músculos digástricos, la fosa submandibular, donde va la glándula submandibular. Vamos a encontrar los dientes, ¿verdad? La porción alveolar, el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Y las ramas de la mandíbula. Aquí se ve el cuello de la mandíbula y la cabeza de la mandíbula, claramente. Aquí está la língula de la mandíbula, el agujero por donde entra el nervio alveolar inferior y el surco miloioideo. Ahora, todo esto aquí se conoce como la base de la mandíbula. Sumamente interesante para el área de odontología está la articulación temporomandibular. Y en esa articulación temporomandibular tenemos que diferenciar lo que es la cápsula articular y el ligamento lateral de la articulación temporomandibular. Ahora, este es el proceso mastoides del temporal, que es donde va el músculo esternocleidomastoideo en apófisis mastoides. Este es la apófisis estiloides del hueso temporal. Y hay un ligamento estilomandibular, que es del proceso estiloides a la mandíbula, ¿verdad? Y esta es la porción condilar y esta es la apófisis coronoides. Esta es la escotadura sigmoidea. Esta es la rama de la mandíbula. Ahora bien, este es el ángulo. ¿Verdad? Es el ángulo de la mandíbula y esta es la línea miloidea que teníamos anteriormente y estos son los procesos alveolares de los dientes. Siempre a nivel de la articulación de la ATM vamos a tener el ligamento esfenomandibular, el estilomandibular y el ligamento pterigoespinoso acá, ¿verdad? Que forman parte de la articulación de la mandíbula. Siempre va a ser la língula a este nivel, siempre es el surco miloioideo, el ángulo de la mandíbula. Entonces, estos son los ligamentos que vamos a encontrar a nivel de la ATM. Siempre la articulación de la ATM, ¿verdad? Donde se esquematiza dónde va la cabeza y el cuello de esa articulación que se articula a nivel de la cavidad glenoidea del hueso temporal y hacen la articulación. Y estos son los movimientos que va a presentar la mandíbula. Va a presentar un movimiento de abducción, o sea, abrir la boca, un movimiento de aducción, o sea, cerrar la boca, un movimiento de retrusión, o sea, hacia atrás, y un movimiento de protrusión, o sea, hacia adelante. En esta diapositiva hace falta el movimiento de lateralidad, o sea, mover la mandíbula hacia los lados.